Señor. Es muy, muy importante entender, no olvidar lo que el Señor está demostrándonos. En la actualidad hemos estado hablando muchísimo, por supuesto, de Efesios capítulo 1 hasta 6 y en particular en capítulo 6, en cuanto que hemos estado hablando del dunamis, del kratos y del señorío del Señor. Y aún apenas empezamos a hablar de la fortaleza, la fuerza física de imponer lo sobrenatural sobre lo natural. Interesante, como lo dije, se llama iskus. Había hablado en griego, ahí en capítulo 6, versículo 10. Es muy importante entender para poder implementar lo que decías tú y Luis esta mañana o pasada mañana, de que cómo podemos implementar el reino de Dios en la práctica. O es decir, es una cosa de hablarlo, creerlo y publicarlo, pero es otra cosa ponerlo en vigor. De ponerlo en vigor resulta en una guerra muy, muy intensa, porque no le gusta, por ejemplo, entregarse al poder de Dios, ver sanidad en un cuerpo físicamente, sanidad, digamos, y directamente decir, ya no me hace falta la medicina. Y cuando se da cuenta otro de que ya no hace falta la medicina porque Dios le sanó, ¿qué es lo que pasa al médico? ¿Qué pasa a los doctores? ¿Qué pasa a los farmacéuticos? ¿Qué pasa? Se enojan. Se enoja, dice, que tú te metiste la pata, che, estás en babia, estás portándote como un loco. Y empiezan a maldecirte, ¿vio? Y ese es el problema que pasa cuando empezamos a ejercitarnos directamente en las cosas del Señor. Que esta mañana queremos entender algunas cosas de un poco de repaso, un poco de entendimiento, pero voy a dar lugar esta mañana. Por supuesto, Marcelo, tú eres el único que está al micrófono, pero hay muchos, me imagino, que han dicho, ¿y qué querrá decir esto, Marcos? Tocante esto y aquello. Explíquemelo más en detalle, por favor. Y es difícil que yo pudiera decir a los demás lo que ellos están preguntando y queriendo saber qué es lo que tenemos que hacer para aumentar la implementación del reino de Dios a un nivel que es como poner, como dije muchas veces, la goma a la tierra, en donde se hace tracción a sangre, y no de pura palabra indefinida. Queremos palabra definitiva. Queremos una palabra que resulta en cambios. Paralítico de 40 años a la puerta hermosa, ahí en el templo de Jerusalén, ¿qué pasó? No era una palabra de la mente, era un cambio de lo espiritual transferida a lo que actual. Físicamente, el cojo se enestó y directamente se puso con fortaleza en sus piernas y pies y empezaba a gritar con alabanzas, bailando hasta aún. ¿En qué? En público. Resultó que mucha alegría en la gente, depende de qué punto de vista uno es.
La gente se gozaba en parte, otra parte de la gente quedó perplejo. Y la tercera parte, grupo, digamos, eran de los fariseos y saduceos que directamente se enojaron. Y se da cuenta del choque grave que estamos levantando en este momento. Había un momento cuando hace casi que 10 años atrás, por ahí, eh, ya nos dimos cuenta que había un decreto al mundo, en Argentina, como en los Estados Unidos, principalmente, que nos conocemos tú y yo, pero en todo el mundo, hasta Australia y otros lados, en Europa, África, que no puedes ni viajar en avión, por auto, por doquiera, a menos que tuviese que la vacuna. Y era una cosa fuerte. Llevaba a la gente directamente a la calaboza en algunas partes. Gente no podía ni aún subir al avión, no podían hacer cualquier maniobra, tenían que encarcelarse uno mismo en la casa. Cuando algunos pastores apóstoles dijeron, no, nos vamos a quedar firmes en reunirnos. ¿Para qué? Dar alabanzas a nuestro Dios. Y no vamos a sujetarnos a no alegrarnos delante del Señor como que un hombre juntos en uno. ¿Y qué pasó? Aquí en los Estados Unidos hemos pasado y entramos directamente en juicios legales en los Estados Unidos y me imagino muchos supieron de esto en los Estados Unidos. Pasó en Argentina también, que no se podían que reunirse. Llegó el momento en California, por ejemplo, hace 3 años atrás, 2 años atrás, 1 año atrás, que ni se podían que alabar en voz alta en la reunión por el contagiarse por COVID. Era una excusa nomás, por supuesto, porque a la misma vez estaban bailando, gritando y haciendo cualquier giro de iniquidad en los boliches. ¿Cómo? ¿Vio? El propuesto era que controlar la salida del reino de Dios en su, ¿qué? Iglesia, su iglesia. Y estamos ahora en el momento de tumbarnos físicamente con el reino de Dios y el reino de los gobiernos seculares. Hace 20, 30, 40 años atrás, había mucho enojo contra la iglesia, pero no se había hecho controversia. No se tumbaban casi nada, físicamente estoy hablando. ¿Por qué? No había llegado a un nivel en cuanto que el poder satánico no se había apoderado de los gobiernos, gracias a Dios, según la Constitución argentina o estadounidense o de Canadá o de Australia, aún muchos de Europa, que todavía las leyes estaban intactas, estaban en vigor de guardar qué, en una palabra qué, libertad de culto. ¿Cuál está en ¿cómo se llama la agencia ahí en
en Buenos Aires, del gobierno, relaciones de Relaciones institucionales y culto. culto. Y ahora están otorgando ¿qué? Leyes que directamente traspasan y cortan ¿qué? Relaciones exteriores y culto. Ujú. Sin decir, oh, no, nunca vamos a desmentir relaciones exteriores y cultos, pero lo están haciendo por medio de giros y leyes más pequeñas, pero resulta que no se puede tener libertad de culto. ¿Cuántos se acuerdan lo que pasó en Roma hace 2000 años atrás? Ujú. Los echaron ahí al circo, en el colegio, ¿cómo se llama? Coliseum. El col- eh, La arena grande en donde mataba a los cristianos por ser comidos por leones y tigres. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Los Coloso, gladiadores, el Coloso, el el Coloso, coloso ahí. el Coloso Ajá. de Roma. Y hacían directamente deporte de matar a los cristianos. Pero, ¿qué pasó? Tuvieron que pagar el precio del piso de exucia, de autoridad. Después de 100 años de sufrir a esta manera, ¿qué pasó? Se compuso la regla de tener libertad de culto y directamente se tumbó Nero, el imperio ese malo de los romanos y otros, y luego se puso Roma directamente como una institución nacional de libertad de culto. Llegó a ser la eclesia de Dios después de 300 años en Constantinopla, en Turquía, que a llegar a ser la religión nacional de cristianismo, o se llama catolicismo. Y era una ¿qué? Una junta de nuevo entre el gobierno secular y los religiosos. ¿Vio la tendencia acá? Siempre había un levantamiento del Espíritu de Dios en poder y que directamente chocaba fuerte contra ¿qué? Las autoridades seculares y se vencían por el Espíritu de Dios en estos del mundo. Ahora regresamos a un nivel de las edades o la época negra, oscuridad se llamaba a través de los años y años en Europa, ¿no? Y que directamente quemaba a los creyentes al fuego de nuevo, unos 1500 años después de Roma, y empezaron a sentir que aquí estamos levantándose de nuevo el poder del reino de Dios de nuevo. Y lo que estoy destacando en este momento, sufrimos en los años 1600, 700 y 800 y 900 libertad de culto. De nuevo, ya no se quemaba la gente a la estaca, pues con fuego. Pero ahora, ¿qué está pasando en la calle? Estamos viendo ahora en muchos lugares en el mundo que gente están muriéndose por directamente gente malísima. Por supuesto, estoy hablando de lo que pasa en los Estados Unidos ahora, pero que sé también que está pasando también en Argentina. Está pasando en Australia, Canadá,
es ilegal ahora en Canadá a tener derechos de tu cuenta de ahorros y cheque. Ujú. ¿Supiste eso? ¿Cómo llegaron los canadienses a este nivel de locura? Una nación basada en constitución de libertad de culto, libertad de prensa, libertad. ¿Todo en el nombre de qué? COVID. ¿Vio? Ujú. Y ahora se ha otorgado en Canadá, por ejemplo, como en Australia, peor en Australia, peor. Australia. ¿Y en qué estamos nosotros hoy en día en Argentina? ¿Mm? ¿En qué condición está la nación? ¿Cuánto más van a dar el brazo a torcer los seres humanos argentinos? ¿Cuánto más? Y no sé, pero yo le voy a decir, tarde o temprano, no va a dar más. No damos más. Hay gente que ni ahora tienen que meterse en negocios como un hombre de negocio. ¿Por qué? Le cuesta demasiado la IVA, los impuestos y cualquier cosa que no vale la pena ir a trabajar. Exactamente. Mejor vivir por la sustancia o, ¿cómo se dice? Sostén El sostén social social. del gobierno. Sí. Pues decir con qué quieres formar parte. Ser de vacuna, Ujú. becerros, digo, algo por estilo, humanos y algunos capos que están arriba de todo, ahí están a cargo, como dice en Mateo capítulo 20, en versículo 20 en adelante. No seamos como los señores seculares que están directamente para oprimir a los demás, sino que seamos que siervos de Dios para ayudar y auxiliar a los demás. Y lo que quiero destacar esta mañana es que tenemos que entender si estamos listos y prevenidos para ir a la guerra. Ujú. Porque es una cosa decir, somos nosotros guerreros en el Señor. Listo. Mientras que tú no salgas a la calle, no habrá choque. Puedes decir lo que vos querés decir en privado, tras las paredes de la reunión. Pero en el día que se empieza a publicar, ¿dónde quedaba la reunión de Jesucristo? En la calle. ¿Eh? En la calle. En la calle. Cuando lo querían llevar preso a Jesucristo, ahí en el jardín de Getsemaní, le acusaron de levantar motín. Ujú. ¿Vio? ¿Y con qué me han venido ustedes, dijo Jesucristo, para prenderme? Es decir, que hemos hecho mal. No te he publicado en público en la calle ya por 3 años y medio de sanar enfermos, levantar muertos y hacer sanidades de arriba para abajo. Y no me dijeron nada. No me impidieron. Y ahora me quieren llevar preso. ¿Con qué acusación me van a llevar? Digo, como prisionero. Es muy importante saber
tarde o temprano, vamos a chocar fuertísimamente, naturalmente. Fue advertido hace unos días atrás, escuchaba a un profeta muy conocido, dijo, estamos a la puerta, está en el precipicio directamente de encontrar el choque natural entre el reino de Dios, que es invisible, pero visiblemente en nosotros, que va a chocar con los poderes, autoridades invisibles que están morando en qué? Otras personas que están en contra de las personas nosotras. Y vamos a chocar el reino de Dios con el reino satánico en medio de seres humanos. ¿O no? Sí. Y lo que pasa, a ver si quién tiene mayor potencia. Ujú. ¿Quién va a ganar? Porque me han llevado a juicio. He venido todos los días a tus sinagogas, dijo Jesús, a estos escribas y fariseos, y directamente yo sanaba enfermos, echaba fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Levantaba a los muertos. Y por 3 años y la mitad me aguantaron un poco, pero no mucho. Y ahora no damos más, dijeron esos que espíritus inicuosos que empezaron a habitarse en medio de los fariseos. ¿Estás dispuesto a levantar de la muerte enfermos y muertos delante de los poderes satánicos? Primer encuentro que tuvo Jesucristo en Nazaret era para qué? Arrojarlo de la colina por el precipicio y dejarlo morirse cayéndose sobre las piedras. Ujú. Era el inicio del reino de Dios que vino para despedazar a las autoridades desde Babilonia y Nabucodonosor hasta que tiempo de Jesús, ¿cuál era? Roma. ¿Cuándo empieza a ver la manifestación del poder de Dios? Y lo que dice ahí en Romanos capítulo 8, en versículo 17 por ahí. Debo sacar mi Biblia en una de esas, pero no hace falta, ya sabemos todo esto. Pero dice acá lo siguiente en Romanos 8, siguiente escritura, diciendo directamente en capítulo 8, 16, y dice, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿vio? Ujú. Estamos en lugares que invisibles. Lugares invisibles de que somos los que hijos de Dios. Y empieza a manejar el Espíritu Santo explosivamente, dunamis,
en nuestros espíritus. ¿Bien? Y miren lo que dice acá. Resulta que y sus hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con ¿quién? Este mismo Jesucristo. Jesucristo. Muy interesante si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué querrá decir esto? Hay un choque. Hay un choque. Y mire lo que dice acá. Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y qué pueden decir esos de que hace ya 2000 años? ¿Qué dijeron ellos cuando llegaron al momento de encontrarse chocando con las autoridades satánicas? Humanamente. ¿Qué pasó? Estaban prevenidos y preparados estos de la eclesia para sufrir hasta la muerte. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Pero hay por ejemplo, hay un desafío satánico que penetró a la eclesia, la iglesia, diciendo que nosotros vamos a salir pues al tiro al cielo a no poder tener que sufrir físicamente. Dutch Sheets dijo ayer, anteayer y hoy en la mañana, diciendo a las 2 en la mañana, él da el mensaje, que siempre da un mensaje. Yo no soy el único que se levanta. Pero mire lo que él dijo. Él dijo que estamos por emprender, chocarnos con los poderes satánicos físicamente. Y él dijo, ¿estamos listos para sufrir? Porque no vamos a sacar la espada como Pedro y Bartolomé y otros que estaban en Jardín Getsemaní, sacaron sus espadas y estaban listos. Ahora vamos, manos de la obra, vamos a matar. Y ahí estaban los romanos soldados. Y él dijo que Jesús, no. Dijo que están equivocados Jesús a sus discípulos. No, No es tiempo. no es tiempo. No es tiempo. Pero va a venir el momento en cuanto que vamos a ver el poder celestial del reino de Dios por Jesucristo en nosotros. Cuando esto pasa, todos los creyentes verdaderos estaban ¿qué? Prevenidos y adiestrados hasta la muerte. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Pero hoy en día hay que entender una cosa. Nunca por 2000 años hemos visto la potencialidad de tener el choque que está por pasar en estos días. ¿Por qué? No había armas con bala, no había aviones, no había cosas mecánicas muy fuertes para como automóviles o algo por el estilo. Ahora ha cambiado todo. Y el poder de apoderarse el gobierno secular sobre la faz de la tierra humana. Dije, tierra humana. Es impresionante.
Ahora, ¿dónde vas a ir para esconderse de las potencias seculares, No hay lugar. diabólicas? ¿Cómo? ¿Puedes esconderte en una caverna allí en Manzano Histórico o más arriba quizás? Ujú. Y ahí no me van a pillar, ahí tengo amontonado ahí algunos chivitos y quesitos y también leña y agüitas. Tenemos el arroyo, ahí no vamos a mantener. No, 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 no. Me está me estoy explicando. Sí. Estamos en el momento donde no hay donde meterse a esconderte. Y mire lo que dice acá en 16. Somos hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecimos juntamente con Él, para que, para que juntamente con Él seamos que glorificados. Entonces ya por 2000 años, ¿cuántas personas han muerto esperando la manifestación? Ujú. O sea que es lo que usted nos viene explicando del tema de la preparación que uno debe tener a solas con él para estar, que los que hemos padecido juntamente con él. O sea que lo hemos preparado con él. Es Sí, que a señor. solas. Amén. Amén. Dice, pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué es el tiempo presente? Hace 2000 años ahora. Ujú. No son comparables con la gloria venidera. ¿Qué gloria venidera? Yo te digo, todo va a venir a la mayúscula en todo sentido por medio de Jesucristo. Pero nunca hemos visto hasta la fecha. Y sí, eso es lo que pasa cuando uno no está metido con la pura verdad, porque vendrán muchos en aquella época que no van a poder aguantar la pura palabra de Dios. Más bien van a ¿qué? Meterse en fábulas y cosas ajenas que dicen que son de Dios, pero directamente están a favor de ¿qué? El espíritu satánico. Es impresionante lo que hemos visto, que yo vi en internet, en la iglesia de Dios, no católica, no protestante. Yo te digo, iglesia de Dios, Mm. están diciendo que es de Dios transgender. Ujú. Lo han dicho enseñando de esto, que ser hombre con hombre, mujer con mujer, no solamente es lícito, es bueno hasta aún. ¿Entendéis el nivel a que hemos llegado? Ujú. Pues todos están a escondidas y nos diciendo en público. Yo le voy a decir una cosa. Tarde o temprano van a tocar a la puerta y decir, ¿tú en qué te quedas? ¿Tú en qué te quedas? Ujú. Y si vos decís, pero yo creo en la Constitución argentina que dice que hay libertad de culto, Exacto. esto no te va a proteger para la nada. Ujú. Mire lo que dice acá. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación. ¿Qué es aguardar? Esperar con esperanza
fructífera en el Señor. Mira lo que dice, la manifestación. La palabra manifestación. ¿Qué querrá decir eso? Estoy hablando cuando llega lo invisible a lo visible, es indubitablemente real. Mira lo que dice, porque va a venir el momento que dice acá que toda la creación está esperando la manifestación de ¿quiénes? Nosotros. Hijos de Dios. La palabra hijo allí no son la palabra que dice niños. Está hablando de hechos y derechos maduros en el Señor. Toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, o es decir, desde el principio, cuando en Jardín, capítulo 3 de Génesis, ahí se metió la pata, Satanás, Adán y Eva juntos. Pero dice acá, sino por causa de que la sujetó en esperanza, no lo rayó 100%. Entonces está esperando una ¿qué? Levantamiento nuevo en el Espíritu de Dios. Y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué querrá decir esto? La segunda venida. No. 1000 veces hemos dicho lo que dice en Hechos capítulo 3 y en versículo 21 en adelante. Mira lo que dice acá en Hechos capítulo 3. Dice la palabra de Dios acá habla, versículo 20 para arrancar. Y él, Jesús, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Esto pasó cuando resucitó de la muerte, ¿no? 50 días, hasta los tiempos, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, la creación, es decir, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Muy importante entender eso. Tenemos que esperar la restauración físicamente en la tierra. Intentaron hacer esto los fariseos, pero sin que el Espíritu Santo tenía logos, enseñanzas, la ley de Moisés, pero no hay provecho ninguno en manejar a Dios, en manejar a la palabra de Dios. No hay provecho en esto. Lo en que hay provecho se encuentra en Juan capítulo 6, la famosa esa que me da mucha alegría leer, en capítulo 6 y en versículo 63, el Espíritu es el que da vida. Repito, no hay potencia de tener el logos de Jesucristo presente con nosotros, como estaba presente en donde, Sinaí. Viendo el poder de Dios en Sinaí,
todos temblaban y ya se aterrorizaban de la trompeta, del sonido, del terremoto de Dios y todo. Pero les hizo convertirse en ninguna manera. Y mira lo que dice acá. El espíritu es el que da vida. La carne para, ¿qué dice? Es fuerte esta palabra de Jesús, escrito en roja, que para nada aprovecha. Tenían en las tablas escrita la palabra de Dios, tenía escrito en papelitos y los ponían ahí puesto con algún pegamento o algo por el estilo en su frente. ¿Te das cuenta? Inútil. Mira lo que dice acá. Nada aprovecha. Las palabras plural que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y da vida y son vida. La palabra que sale del Espíritu Santo. No logos solamente, pero logos con Espíritu Santo resulta en qué? Exousia y dunamis. ¿Te das cuenta lo que está diciendo acá? En capítulo 3 de Hechos destaca re bien esto, diciendo acá en capítulo 3 dije, ¿no? Sí. Dice acá lo siguiente, y a quien es necesario que el cielo reciba a Jesucristo, es decir, hasta los tiempos de la ¿qué? Restauración. Es decir, Jesucristo no va a pisar la tierra de nuevo hasta que hay una restauración. Es decir, hay que tener un equipo fuertísimo que se llama apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y profetas. Pastores. Que se encuentra adentro de ¿qué? Cada creyente, o es decir, los santos. Y habrá una manifestación físicamente que va a dejar boca abierto, atónitos los incrédulos como creyentes, como si fuera que hay una presencia de vida que nunca hemos visto anteriormente. Y hay algunos de nosotros, y me incluyo, que hemos saboreado del poder y los poderes del mundo que venidero. Como dice en Hebreos capítulo 3 y 4. Tenemos que saborear los poderes de Dios en nosotros a que lleguemos al momento de que la manifestación de los hijos de Dios. Nos dijo Jesucristo, ya se manifestó. Y lo que tenemos que entender, que hay un equipo en un tiempo de Cronos que va a venir al momento de Kairos, un momento eje, en cuanto que habrá un choque gravísimo. Habrá un choque gravísimo que si mataron a Jesucristo en la cruz por causa de manifestarse Jesucristo por el poder, la potencia de dunamis, ¿qué hay que pensar que va a pasar a sus siervos? Nosotros. Ahí en capítulo 17, ¿qué dijo Jesucristo?
Si lo han hecho a mí, ¿qué piensan que va a hacer? Que van a ser los inicuosos a ustedes iguales. Esto es una palabra dura, entiendo, pero no importa, va a venir a pasar. Estoy yo, por ejemplo, y Susi, sufrimos. Yo no te digo en qué sentido, porque no es menester decir, que directamente vos también, hermano en Cristo, tienes que padecer sufrimientos al par como te es digno de recibir en recompensa delante de Dios. Muy, muy importante acá. Hay una escritura que quiero leer acá, a ver. En Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, la famosa Biblia. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Les dio ¿qué? Les dio autoridad. ¿Qué es autoridad? Tengo acá escrito como está escrito en el diccionario griego, a quien que quisiera saber. Se traduce la palabra exousia en muchos costados en el Nuevo Testamento. Exousia quiere decir derechos de ejecutar. Por ejemplo, ¿tiene uno derechos de ejecutar, de llevar a la calaboza a otro? No creo que sí. Hay que tener un poquito más que la autoridad que tú piensas tener. ¿Qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener el derecho de llevar a cabo ¿qué? Ser policía. Llevar el uniforme, llevar la capa, llevar la arma al lado con la bala en la mano. ¿Te das cuenta? Hay que tener mayor autoridad. La autoridad significa el poder de ejecutar derechos en el piso. Y mira lo que dice acá. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, los que están bajo ¿qué? Disciplina, discípulos, dice que les dio entonces autoridad. Exousia, derechos de cumplir, derechos de poner en vigor. ¿Qué es poner en vigor? Dunamis. El juez en un corte tiene autoridad de ejecutar. Pero ¿quién es que la pone en vigor? El policía. Cuando hay autoridad, exousia y dunamis mezclado justamente, ahí tenemos derechos de poner en vigor. Ahí es donde se sana el enfermo. El cojo de 40 años se levanta. El muerto sale de la tumba. ¿Te das cuenta de lo que estoy destacando en este momento? Que entre los fariseos tenían derechos de ejecutar eso. Bueno, muchos, pero nunca llegaron a encontrar el policía del Espíritu Santo en ellos. Tenían exousia, pero no tenían el Espíritu Santo en la práctica. No había una manifestación.
No había manifestación. Hace 2000 años antes que eso, allí al otro lado de Jordán, ahí estaban 2 millones de habitantes de los hebreos y ahí estaba Caleb y Josué. Y ellos mezclaron ¿qué? Eususia, habiendo paseado por medio de la tierra de Canaán, viendo los gigantes, vienen los frutos como globos y balones, y dicen, esta es una tierra que fluye con leche y miel. Los otros 10 dijeron que no vamos a mezclar a autoridad lo que creemos, porque hemos visto el poder de Dios en Horeb, el monte de Sinaí, pero no pudieron mezclar autoridad con ¿qué? El Espíritu Santo. Después de 40 años más, ¿qué pasó? Se levantó un grupo, un equipo que dijo, estamos nosotros listos, vamos a cruzar el río Jordán. Tiempo de diluvio. Directamente rebosando las riberas del río de Jordán, no podían abarcar ni pasar por el río de Jordán y esperaban que tumbar a Jericó. Muestras nomás por 40 años viviendo por las buenas de Dios, maná. Viendo la ropa y sus sandalias, no que gastándose. Pero yo te digo, va a cambiar la mano en un momento, un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué? ¿Ya se cortó la maná? Cuando cruzaron el río, ¿verdad? Ya se cortó toda la bendición sobrenatural en el desierto por 40 años. Sí, se cortó. Ahora iba a levantar otro renuevo mayor que los 40 años anteriores. Directamente nosotros vamos que despojar a los gigantes. Vamos a quitar la vacuna, quitar las ovejas, quitar las uvas, quitar la vid, quitar todo, dejar todo a la raya. ¿Y nosotros qué? Vamos a instalarnos en las mismas habitaciones de los gigantes. Muchos no quieren meterse en este rumbo nuevo en que estamos en este momento. Y lo que quiero destacar esta mañana, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, gigantes. ¿Cuándo fue la última vez que echaste fuera un demonio? En voz alta te digo. Mira lo que dice. Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No tenemos que leer mucho más acá. Aquí está el reino de Dios. Aquí está la piedra que salió desde el cielo, tercer cielo, y despedazó todos los reinos humanos para presentarse allí que otros seres humanos sobrenaturales. ¿Qué querrá decir sobrenatural? Mira lo que dice acá en Marcos capítulo 11. Con esta escritura quería terminar. Y mira lo que dice acá. En versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron los discípulos la higuera. ¿Se acuerda de la higuera? Se había secado desde las raíces, que Jesús la había maldicho, ¿no? Entonces Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha
secado. ¡Ah! Atónito, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en ¿qué? Dios. O es decir, tener la misma que sensibilidad. Fe es la que sustancia de lo que no se ve. Se llama ser humano sobrenatural. Sobrenatural. Tiene apariencia natural, pero la verdad no es el mismo Jesús. ¿Vio? Y miren lo que dicen adelante acá. Porque de cierto os digo, de cierto es verdad, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que él que pide al Señor. No. Hay que poner en marcha ¿qué? La potencia del reino de Dios en tu boca. En voz alta. No se puede tener el éxito, el reino de Dios en tu vida, en tus ministerios, a menos que estás dispuesto que meterse en la calle y decirlo en público. Pero me van a hacer burla, se van a enojar contra mí. Sí, ¿no? Si lo han hecho a Jesucristo y lo querían matar, ¿qué piensan que van a hacer a nosotros? Y dice, y no dudare en su corazón, sino que ¿qué? Creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creer quiere decir que poner por obra fe. Fe. Tenemos que vivir superhumano. Tengo escrito en mis notas acá la palabra exousia 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Superhumano. Estamos hablando de una raza nueva. Una manifestación. ¿Y cómo vamos a aparecer? Vamos a tener, pues, un arco arriba de nuestra cabeza que es santo, como en las pinturas de Doña María, donde está con un anillo de oro arriba de ella. No. Pero van a saber que somos de Dios, lleno del Espíritu Santo, cuando se levanta un muerto, cuando se sana el enfermo, cuando un cojo se levanta después de 40 años. Esto es lo que estamos en este momento. Muy, muy importante. Tener en nosotros el enkratos, el endunamis. Y dice en otro lado que no lo puse, pero te lo voy a dar. Donde dice exousia, dice en exousia. Ah. Meter en nosotros, recibiréis ¿qué? Poder. Dunamis, después de que hubieres ¿qué? Sido endunamid por el Espíritu Santo. Hay que ser ¿qué?
Kratos, hay que ser ¿qué? En exousia. Cuando vos salís entonces a la calle, adivine lo que va a pasar. Una manifestación divina de Dios. Super humanos. ¿Cuántos ejemplos tenemos en hechos nomás? Indubitables presentaciones de Felipe, directamente de Esteban, de Pedro y de los demás que empezaron a levantar muertos y a hacer prodigios del Señor. Padre que estás en los cielos esta mañana, estamos directamente destacando tu palabra, que no vamos a advertir un reino sin poder, porque el reino tuyo, papá, nos has enseñado y has demostrado en nosotros que el reino de Dios no consiste en palabras únicamente o en carnes y comer y cosas así, sino que se consiste en que el poder vivo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Esta mañana, papá, yo decreto lo que tú has decretado a nosotros. Sí, Señor. Que tu reino es mayor en nosotros que el reino satánico que está en el mundo. Primero de Juan 4:4, tú lo has dicho. Declaramos esta mañana que venga el Espíritu Santo, que venga la potencia del Espíritu Santo en Valle de Uco, que venga en tu iglesia la presencia tuya, papá. En el nombre de Jesucristo oramos. Papá, Amén. en el nombre de Jesús, como me estás haciendo sentir, papá, que el reino satánico ha destruido las autoridades tuyas en las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, decreto en este momento que ese espíritu se queda anulado en el segundo cielo y acá en la tierra, y declaramos la unidad de tu Espíritu Santo en las autoridades que tú has delegado aquí en la tierra, Valle de Uco, en Mendoza, en Argentina, Padre. Que toda disensión, que toda murmuración entre las autoridades de tu iglesia, Padre, queda anulado ahora. Ese espíritu inmundo que ha venido a poner disensión en tus autoridades, en el nombre de Jesús. Declaramos la unidad de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es unidad, es libertad, es amor, es mansedumbre, Padre. Sí. Isha maracandere que shitara papá isa. Kuri shikatara mama isa. Kuri shikatara manana isa. Kuri shikatara. Padre, gracias. Gracias te damos por tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ello, Señor. Porque son tus elegidos que has supuesto para dirigir a tu pueblo, Padre. Ori shamarararararara. La mente, espíritu de Jezabel, teatro en el segundo cielo y acá en la tierra. Sí. Porque no te permitimos que te introduzcas en las mentes de los elegidos por el Señor, de los profetas, los apóstoles, de los pastores, de los maestros, de los evangelistas. No te lo permitimos, Padre. No te lo permitimos, Satanás, que vengas a molestar a los ungidos del Señor. Oh, gracias, Padre. Declaro completamente cancelado, anulado y directamente hecho mudo todo espíritu de hechicería,
todo Sí. espíritu de brujería, todo Señor. espíritu de inmundicia que quisiera trancar las cosas de Dios. Declaramos esta mañana que en Valle de Uco, que Sí. venga el poderío del Espíritu Sí. Santo en su iglesia, en Sí, Señor. su iglesia, que venga el poder del Espíritu Santo. Orante, declaramos prodigios, declaramos señales, declaramos la potencia del Espíritu Santo en libertad en Valle Sí, de Señor. Uco, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Y mandamos fuera todo espíritu inmundo de hechicería y brujería en el nombre de Jesucristo hoy. Hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Marcelo. No, no.